Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal My Tutoriales. En este video te enseñaré cómo sacar el nivel con una manguera para un piso, en un terreno o para una barda. Unos tips muy importantes si eres principiante en esto. Siempre digo, nunca tengas miedo de hacer las cosas. Esto puede ser más fácil de lo que piensas. Así que, ¡comencemos! Para eso necesitas una manguera. El largo de esta depende ya de tus necesidades. En este caso es de 7 metros y su diámetro es de 5,16. En cualquier ferretería te venden la medida que necesites. Así se pide, manguera para sacar nivel. Se toman los dos extremos y asegurándote que no tenga dobleces o en su caso, extenderla. Si está muy rígida, la puedes poner un rato en el sol. En una pequeña mesa tengo un bote con agua limpia. Solo se inserta una punta. Es bueno sumergirla casi hasta el fondo para que no salga y succione aire. Y la otra punta, tratar de que esté más abajo del nivel del bote. Se succiona un poco. Puede tardar un poco en salir. Ya depende del largo de esta. Para no desperdiciar agua, tengo un bote en el suelo. Es bueno cuando no se use en las puntas colocarle cinta para evitar le entre tierra y dé un falso nivel. Una vez que salga es hasta que dejen de salir burbujas. Esto ya depende del largo de la manguera. Se revisa bien. Una vez que ya no se percaten burbujas, tapamos con el dedo la punta y sacamos el otro extremo. Tiro poquita agua para que no quede tan arriba el nivel. Me apoyo en la pared y tenemos el nivel perfectamente como pueden ver. Y es lo que se hace primeramente, cerciorar este. Si no fuera el caso, puede ser que tenga aún burbujas de aire. Otro tip importante, para moverla es indispensable tapar con el dedo pulgar ambas puntas para evitar tirar el agua. Ya tengo bien definido la altura del nivel del piso, ya que previamente ya se hizo una parte. Voy a tomar 60 centímetros. Ya sea ustedes pueden tomar 70 centímetros o 1 metro. Esto es opcional y se hace una marca. Un rápido ejemplo en un espacio corto para que puedan apreciar qué es lo que se va a hacer. En la marca guía, aquí lo que se hace es mover la manguera hacia arriba o abajo hasta tenerla a nivel de la marca. Una vez que se tenga, esperamos un poco para cerciorarnos que está bien. Y del otro extremo se marca donde esté el nivel del agua. Así de sencillo. En esto sí necesitas la ayuda de alguien más. Mi esposa va a estar en la marca guía y yo empiezo marcando en una esquina. Para definir la marca de nivel, casi siempre es en forma de un triángulo hacia abajo o en forma de flecha. Se va haciendo en cada esquina, o si es una barda muy larga, se le toma el nivel a cada 2 metros, o como tú lo veas necesario. Algo que quiero resaltar es al momento de sacar el nivel, evitar que la manguera esté doblada, o alguien la llegue a pisar, para evitar de un falso nivel. Una vez teniendo las marcas de nivel, voy a necesitar unas tiras de madera, que se usarán como estacas. Son de 20 centímetros de largo, y en las puntas se le harán 2 cortes inclinados de 45 grados, quedando como una flecha. Donde se marcó el nivel, se entierran las estacas de madera, tomando en cuenta lo ancho en dirección donde irán las maestras o guías. Es bueno cerciorarse de no pasarse. Le clavo un pequeño clavo para pasar el hilo del nivel. Y como podemos ver, aquí tenemos los 60 centímetros que deben de ser. En dado caso te pases, puedes sacarle un poco y apretar la tierra. Es fácil. Voy a colocar el hilo para ver la distancia del piso como les muestro. Cruzo el hilo para poder dejar una estaca en el centro. El grueso del firme será de 9 a 10 centímetros, que por lo regular es del grosor que se hacen para cuartos de habitación, o pueden ser de hasta 7 centímetros, como tú lo consideres. Si fuera para cochera, pueden ser de 15 centímetros de grosor. En este video solo mostré cómo sacar el nivel, pero pronto subiré un video de cómo hacer un piso de cemento, firme de concreto o piso de concreto, como tú lo conozcas. Te enseñaré las proporciones de la mezcla y unos tips muy importantes si eres principiante en esto. Siempre digo, nunca tengas miedo de hacer las cosas. Esto puede ser más fácil de lo que piensas. Antes de malgastar dinero, mejor nos ponemos a hacer algo de ejercicio, en vez de estar viendo la tele. Tengo un láser para que ustedes vean los resultados.
No lo usé para hacerlo de la forma tradicional, sacando el nivel con la manguera, que la mayoría de los albañiles usan día a día. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.